Auspicia el programa Política y Diplomacia, Multienvíos, envíos de dinero. Avenida Corrientes 2510, local 6. Teléfono 4952-2860. Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia. Estamos en comunicación telefónica directamente desde Lima, Perú, con el exdiputado y exministro de Economía, Carlos Rivas Dávila. Carlos, un gusto saludarte el programa Política y Diplomacia. Para mí es muy grato volver a conversar contigo, mi querido Juan Cruz. Realmente un programa tan importante como el que tú diriges, que es Política y Diplomacia, a tus órdenes. Sí, es un tema que quiero preguntarte, ya que nuestro país tiene una severa crisis económica, al igual que Venezuela. Tú tuviste la posibilidad de ser ministro de Economía del Perú en un momento muy difícil de la economía peruana. Recordemos en la década del 80, donde había un contexto de hiperinflación que azotó a Argentina, a Venezuela, a Perú y otros países de la región. ¿Qué significa manejar la economía de un país en una época de crisis internacional y sobre todo de una crisis local como te tocó asumir a ti? Sí, tienes mucha razón. Eran momentos difíciles que vivía nuestros países, sobre todo Perú, por la presencia nefasta del terrorismo que hizo mucho daño. Sin embargo, es necesario señalar que pese a esas dificultades tan críticas que vivieron nuestros países, supimos nosotros enfrentarnos con mucha valentía, no solamente en el manejo interno, con las dificultades propias de la situación económica, sino también del propio escenario internacional, porque vivíamos unas políticas de carácter estatista que fueron después ya debilitándose hasta dar paso a las economías liberales, impulsada justamente Thatcher en Inglaterra y después que se propagaron por el mundo antes de la caída del muro de Berlín. Ahora la realidad es diferente, nosotros confrontamos otros tiempos, otros problemas, sobre todo el que más daño está haciendo en los últimos años es el de la corrupción, que lo estamos viendo en nuestros países en diferentes formas y facetas y que afectan el bienestar y el desarrollo y el crecimiento económico. Por ejemplo, para este año, como se estaba señalando, el 2019 se piensa estar, Perú entre las economías, no quizás como hubiéramos deseado ocupar el primer lugar. Bolivia está liderando esta situación, Chile también con Colombia, sigue nuestros pasos, sigue Brasil, lamentablemente Argentina está en una situación negativa en cuanto a resultados por los fenómenos políticos que nosotros vemos a diario y sobre todo porque no tenemos una visión de conjunto para enfrentar los problemas no solamente internos, sino para proyectar nuestras economías al mundo internacional. Hubo un tema muy interesante cuando tú eras ministro y en el contexto que asumió el doctor Alan García con la política cambiaria. Se habla mucho del dólar. En la época del doctor Alan García, en el primer gobierno, estaba el famoso dólar MUC, la moneda única del cambio. ¿Nos puedes comentar cómo hay que trabajar en relación con la paridad cambiaria, con el tema del dólar en un contexto de crisis económica como vivió el Perú de Alan García y como vive quizás nuestro país actualmente? Bueno, sí, efectivamente fue una salida que se propuso sobre todo para poder estimular las exportaciones, porque en realidad la generación de divisas se da como resultado del crecimiento de la economía y de la producción interna en sus diferentes sectores, el sector agropecuario, el sector minero, pesquero, en fin, de acuerdo con nuestras propias realidades. Y esto fue un mecanismo que se aplicó con bastante éxito en un comienzo, que después tuvo sus propias distorsiones para favorecer sobre todo al inversionista de nuestros países, el caso peruano, y a su vez fomentar mediante un dólar que tenga o que favorezca mediante una cotización más baja y estimule las exportaciones y beneficie el comercio exterior. ¿A quién conviene que marque el precio del dólar? ¿El mercado o el gobierno? Bueno, es el mercado, porque si nosotros estamos sujetos al gobierno, realmente, ¿qué implica esto?
que decisiones que pueden ser favorables para la economía de un país, pero desfavorables para el grupo económico que políticamente no le convenga mantener, entonces va a modificar, y esto va a generar distorsiones, como lo estamos viendo cuando en el manejo económico intervienen las decisiones políticas de grupo y intereses partidarios que realmente distorsionan toda la economía. Se habló en un momento acá en Argentina si es conveniente o no dolarizar. Recordemos que Ecuador es un país que hace un par de años dolarizó su economía, y hay países en Centroamérica que siempre estuvieron dolarizados, como el caso de Panamá. ¿Tú qué recomendarías quizás al gobierno argentino o a algún economista argentino, ya que tú sigues la situación de Latinoamérica y principalmente de Argentina? Si te tuviesen que pedir un consejo, una opinión como un exministro de Economía de un país amigo, ¿qué piensas que es lo correcto que se debería hacer con la economía argentina? Bueno, yo considero en principio, en base a la propia situación y a la estabilidad macroeconómica que se tiene que establecer para que no hayan ningún tipo de distorsiones, mantener una combinación, yo creo, entre la dolarización de la economía, poner a la par, pero también al mismo tiempo saber las implicancias, porque toda medida de política económica, cualquiera que pueda ser que se tome en un país, tiene efectos positivos y negativos, y habría que evaluar previamente cuál sería el impacto que tendría, no solamente en la coyuntura, sino a futuro. Efectivamente, como acabas de mencionar, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hace algunos años se dolarizó la economía, y esta, conjuntamente con otras políticas, porque no solamente la dolarización de la economía al tipo de cambio en el mercado, sino también todo lo que implique contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, por ejemplo, para garantizar un crecimiento. Por ejemplo, ¿qué medidas se tienen que adoptar paralelamente? Bueno, se refiere, por ejemplo, a garantizar los niveles de inversión en los sectores productivos más importantes de un país, sobre todo el aspecto que favorezca las exportaciones agroindustriales en el país. En este caso, en Argentina, yo creo que sobre todo un país próspero en lo que es la agricultura, la ganadería, básicamente, ¿no?, y la industria, poderla impulsar, pero con elementos que estimulen la inversión, no solamente en los proyectos, sino también atraer inversiones extranjeras para hacer una especie de joint venture, porque no solamente los capitales nacionales tienen la posibilidad de desarrollar grandes proyectos de inversión. Hay capitales que se trasladan en el mundo cuando hay estabilidad económica, cuando hay facilidades para que esto pueda estimular el conjunto de la economía nacional, porque solos, lamentablemente, no lo vamos a poder impulsar, cualquiera que sea las políticas que podamos establecer. Por eso es muy interesante tu opinión, porque si tú analizas de los 6 candidatos que pasaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestro país, 2 de ellos son economistas, el economista José Luis Esper y el economista que fue exministro de Economía de los Kirchner, Lavani, así que es muy importante tu opinión como economista, como exministro de Economía de otro país, tu análisis sobre esta lamentable situación económica argentina. Muchísimas gracias, Carlos, por tu comentario sobre esta realidad argentina y sobre todo analizarlo en este marco regional. Un abrazo grande. Gracias, Juan Cruz, y también muchos éxitos en tu programa. Hasta luego. Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia.